12:24 de la mañana y avanzamos a esta hora en un tiempo de tertulia. Recibimos ya a nuestros siguientes invitados. Es Rocío Pocket Nieto, Sales Manager en Aegon Asset Management. Rocío, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de recibirla. También contamos con Daniel Sancho, jefe de inversiones de Mapfre, Gestión Patrimonial. Daniel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, nos encontramos pendientes, sin lugar a dudas, de todas las informaciones que giran en torno a ese techo de deuda en Estados Unidos. Estamos viendo cómo las letras a 4 meses se están disparando, piden una mayor prima a los inversores, los CDS contra el impago también están cotizando en máximos, y entre lo último que estamos encontrando son declaraciones que llegan de fuentes relacionadas al presidente de la Cámara de Representantes, de Kevin McCarthy, que advierten que si hubiera un compromiso, la Cámara podría aprobar un aumento a corto plazo y que el Departamento del Tesoro solo requeriría una solución muy temporal para evitar el incumplimiento. Son fuentes que citan algunos medios a esta hora de la mañana, pero que en el fondo volverían a poner sobre la mesa lo que McCarthy dijo que sería un error, que sería una solución temporal y a corto plazo. No sé hasta qué punto creéis que ante esta falta de acuerdo se va a llegar al incumplimiento y cómo cómo os estáis preparando de cara a ese posible escenario. Rocío. Nosotros desde Aegon Asset Management lo que consideramos es que al final sí que habrá acuerdo, a lo mejor justo en el último minuto, pero la economía americana no se puede permitir en estos momentos que no se llegue a ese acuerdo, ¿no? Ya se está viendo un poco con el nivel de los CDS, con la probabilidad de impago de Estados Unidos, que el mercado está teniendo un poco más de miedo, y nosotros lo que sí que consideramos es que, como se dice, se aprobará sobre la bocina y se relajarán un poco las aguas, pero mientras tanto sí que hay esa volatilidad y esas idas y venidas, pero la economía americana necesita que se apruebe. Daniel. Bueno, aquí esta historia es algo que ya conocemos, ¿no? Son episodios que casi esto es un déjà vu, ¿no? Hace unos años pues llegamos también a la fecha sin ningún tipo de acuerdo y fue en el último momento. Tiene pinta que va a ser algo similar. De momento las declaraciones, es verdad que siempre queda el riesgo, pero las declaraciones parece, tanto por parte de Biden, McCarthy y otros tantos, parece que el acuerdo va a llegar. No sé cuándo ni cómo, ¿no? Pero el caso es que llegará. Lo que sí que nos vuelve a demostrar es que pues este tipo, lo que es la política, lo que son decisiones que se escapan un poco de lo que es la pura economía o la pura análisis fundamental de las empresas, se lleva siempre muy mal con el mercado, ¿no? Entonces esto es ruido, es volatilidad, genera pues variaciones que probablemente son poco comprensibles o comprensibles a la hora de siempre echar la culpa al techo de deuda. Pero bueno, el que suban las letras del Tesoro en el corto plazo, es verdad que puede ser por el techo de deuda, pero también es verdad que podemos empezar a hablar también de las diferentes declaraciones, ¿no? de cómo se está comportando la economía. Parece que no está yendo tan mal como se esperaba. Podemos tener nuevamente presiones al alza de inflación. Este mismo viernes, ¿no? Tenemos el dato del PCE, ¿no? que es un dato que en Estados Unidos que mira la FED con mucha atención, y se prevé que pueda ser algo más alto de lo que se espera, con cierta presión para la inflación. Entonces, bueno, esto es verdad que la subida de las letras puede ser por la presión o la incertidumbre que tenemos bajo la decisión del techo de deuda, pero no me extrañaría también que el mercado esté mirando de reojo otro tipo de cosas que también son muy importantes, ¿no? Lo estás poniendo ya en bandeja a la espera, eso sí, de los datos que no podemos despejar todavía. Lo que sí tenemos son múltiples referencias y estábamos señalando como en las últimas horas, entre otros, James Bullard, uno de esas voces halcones, apostando por una subida, no, por 2 subidas, 25 más 25, 50, medio punto. También Jamie Dimon desde JP Morgan apuntando a es un endurecimiento de la política monetaria, y en medio de esos discursos precisamente cuál es esa radiografía, cuál es la visión y hasta qué punto está dirigiendo lo que podemos esperar ya de cara a la reunión del 15 de junio, Rocío.
Al final lo que sí que estamos viendo es que la inflación en Estados Unidos se está manteniendo alta, en especial la subyacente, y no debemos olvidarnos que está en niveles que es más del doble del nivel esperado, que es el 2%. Y la economía americana no está dando indicios de un debilitamiento, de una recesión económica como el mercado esperaba, ¿no? Al final cualquier recesión tiene connotaciones positivas en los mercados, mientras que la economía sigue tirando, el mercado laboral sigue extremadamente fuerte. Y por lo tanto la Reserva Federal lo que tiene que estar valorando es cómo pueden llegar a enfriar aún más esa economía, que es mediante la subida de tipos. Entonces el viernes lo veremos, pero básicamente Powell ya avisó que se van a centrar únicamente en los datos de inflación y que mientras esta sea alta, la subida de tipos van a perdurar. Lo que sí que descartamos completamente ya son bajadas de tipos de cara a finales de año, porque además ahora entramos en un periodo de vacaciones de verano con todos los puestos de trabajo que aquello genera en economías de servicio, como pueden ser en Estados Unidos y en Europa, y por lo tanto mayor dinamismo en el mercado laboral, ¿no? Con lo cual no hay que perder el foco de que la economía sigue bastante fuerte. Daniel, estabas apuntando cómo había que atender a esas voces del mercado, de esas declaraciones. ¿Compartes la visión de Rocío o qué otra mirada puedes introducir, sobre todo en esa batalla contra la inflación de esos servicios que, como decía Rocío, va a volver, ¿no?, a ser protagonistas del sector servicios en la temporada de verano? Sí, al final comparto absolutamente, pues básicamente todo lo que ha dicho Rocío. El mercado es curioso, ¿no? Lo que llevamos de año, pues vemos las empresas tecnológicas pues cómo han subido, el mercado europeo. Nuevamente nos recuerda, ¿no?, un poco la irracionalidad esta de los mercados de renta variable en el corto plazo, que muchas veces lo explicamos muy bien a posteriori, pero a priori nos cuesta inmensamente el prever qué es lo que va a ocurrir, ¿no? En la parte de tipos, aquí yo creo que donde tenemos que prestar mayor atención, al margen de que pueda seguir subiendo la FED, que entiendo que no puede subir mucho más, porque ya va llegando, ¿no? Los tipos oficiales de la FED pues están cerca al nivel de la inflación, que así de una manera directa pues sería ya un poco llegar al equilibrio, ¿no? Es decir, oye, ya estamos, los tipos son mayores que la inflación, estamos tensionando. Que se vaya a ver mañana en la inflación, o sea, el viernes en los datos del PCE parece que no, es algo que no es una relación directa, estamos todos aprendiendo mucho de inflación últimamente y lo que está claro es que lo que es la tensión o el tener una política económica restrictiva no aplica de manera directa a la inflación. ¿Que va a tener consecuencias de la inflación? Seguro que acabará teniéndolo, seguro que acabará teniendo pues ciertas consecuencias que son difíciles de prever, ¿no? Lo vimos de una manera, pues vamos a decir, a modo de aperitivo, ¿no? En lo que es la banca Silicon Valley. Cuando quebró, pues bueno, le echábamos la culpa obviamente a toda el alza de los tipos de interés, entendimos todo por lo que fue el problema, fue un problema bastante puntual. Luego el tema de Credit Suisse, que fue también pues un poco la ola de la confianza. No hay duda que la subida de tipos de interés ha sido muy brusca y algo más irá rompiendo, ¿no? Jamie Dimon sí que lo menciona de una manera u otra en las últimas declaraciones, ¿no?, del tensionamiento por la parte más de la deuda más residencial, pero aquí lo que es importante y creo que tenemos que prestar mucha atención a las declaraciones de los bancos centrales es el punto de, oye, ¿dónde va a estar el punto de equilibrio de los tipos de interés? Porque eso es el verdadero cambio, el de paradigma, ¿no? La subida ha sido muy brusca, seguro que se puede bajar algo, pero lo que tenemos que ver es que creo que tenemos que empezar a convivir o acostumbrarnos a que los tipos de interés tienen que ser, el equilibrio tiene que estar mucho más alto que donde estábamos pues hace poco más de un año, ¿no? Estamos sobre todo centrándonos en lo que está siendo la economía americana, pero hoy sí tenemos un protagonista también, está siendo esa cascada de PMIs de la Unión Europea, bueno, de Europa, perdón, también del Reino Unido, donde si algo se está poniendo de relieve es algo que se está repitiendo, es un índice preliminar, fortaleza de servicios,
la manufactura no levanta cabeza y además en Francia se desaceleran los servicios, cuando precisamente, según además los últimos datos del IPC, en la eurozona una de las grandes presiones llega precisamente por ese IPC en el sector servicios, salarios. Con toda esta radiografía que han arrojado los datos en Alemania, en Francia, también en el Reino Unido, ¿cuál diríais que es ese horizonte hacia el que avanza, ¿no? La vieja Europa, Rocío? Bueno, la situación de Europa en estos momentos, como bien has comentado, es que los PMIs manufactureros espera que salgan un poco más debilitados, mientras que los de servicios siguen tirando, y eso muestra un poco el cambio de paradigma que se está viviendo desde el COVID, ¿no? El sector servicios, pues ahora todo el mundo ya quiere volver a viajar, quiere salir muchísimo más a cenar, vemos la vida de otra manera, y no debemos olvidarnos que a nivel de las manufacturas hay algunas que también siguen bastante restringidas por el que China haya estado cerrada mucho más tiempo y porque no haya materias primas, ¿no? Hay plantas de producción que tienen que cerrar algunos días por semana porque no tienen materias primas para seguir construyendo los vehículos, por ejemplo, y que eso al final les afecta. Y lo mismo con los chips, con lo cual hay que ser conscientes un poco de toda de este cambio que estamos viendo en cuanto a el efecto que ha tenido que China haya estado cerrado mucho más tiempo que Europa, y cómo hemos estado cambiando la mentalidad, sobre todo después del COVID. No sé, se van juntando un poco las dos tendencias, y es el resultado de que el sector servicios esté tirando muchísimo más que el sector de las manufacturas. Entonces veremos un poco el viernes cómo, si están un poco en línea o por debajo del consenso, pero básicamente tenemos que ir acostumbrándonos un poco a esa ralentización del sector más industrial, y que el sector servicios tire mucho más. Daniel. Sí, aquí nuevamente creo que hay que coger un poco de perspectiva, ¿no? Como contaba Rocío, y nos recordaba el tema de lo del COVID, ¿no? Y el COVID, pues al final fue algo absolutamente extraordinario, y es algo que va a tener consecuencias. Las ha tenido quizás el efecto que hemos vivido ya es el efecto de la inflación, pero el COVID ha cambiado muchas cosas en lo que son, pues, las cadenas de producción. Tuvimos cuellos de botella, luego parece que se solucionaron. Ha cambiado mucho la perspectiva desde el punto de vista de las empresas, los empleados, todos trabajamos quizá más en casa, el viaje, creo que ha cambiado todo mucho, y la economía obviamente ha cambiado, ¿no? La manera de medir, creo que una de las consecuencias, como bien apuntaba Rocío, es donde lo vemos claramente es en los PMIs, ¿no? La parte de PMI de servicios, que están aguantando mucho mejor que la parte manufacturera, pero desde un punto de vista, quizás tratando de dar el siguiente paso, nosotros entendemos que de una manera u otra pues tendrán que empezar a debilitarse también, ¿no? Que será después del verano, pues a lo mejor, ¿no? Pero sí que vemos que no es tampoco muy coherente toda esa dicotomía tan brutal que estamos teniendo ahora mismo entre los PMI manufactureros y los PMI de servicios, ¿no? Que se entiende, sí, pero de cara al futuro nos cuesta ver que siga siendo tan brutal la diferencia. Antes de continuar, porque estamos hablando además de esa actividad económica, esa actividad, estamos hablando también de inflación, quiero dar paso, ahora vuelvo con vosotros, me vais a perdonar, porque si la semana pasada les contábamos que finalmente se aprobaba esa extensión del acuerdo del cereal durante 2 meses más para permitir la salida del cereal ucraniano. Sin embargo, las consecuencias de la guerra sobre esta materia prima básica para la alimentación están llegando más lejos de lo esperado. La última crisis al respecto es la de la pasta en Italia. El país está al borde de la huelga por el encarecimiento de su alimento principal, e incluso se ha reunido el Ministerio de Urgencia para analizar la situación. Raquel Rero, cuéntanos cuál es esa tensión mirando a la pasta y en Italia. Hola, ¿qué tal, Eva? Buenas tardes de nuevo. Yo no sé, Eva, si tú eres más de espagueti, de fusilli, de macarrones o de lasaña. ¿Con cuál te quedas? Macarrones. Macarrones clásicos. Bueno, pues da igual si son macarrones o si es lasaña o son fusilli, todos tienen los precios disparados y se está convirtiendo en una crisis
que incluso ha llegado, como decías, al corazón del gobierno italiano. Ha habido una reunión de urgencia y no precisamente para debatir sobre cuál es nuestro plato de pasta favorito, porque los precios de la pasta subieron un 17,5% en marzo en Italia y un 16,5% en abril. El aumento más que duplica el índice de precios de consumo general, que se situaba en torno al 8% en abril y en torno al 8,7% en marzo. Así que, como vemos, la diferencia es importante. Incluso dice la Asociación de Consumidores italiana que los platos de pasta en los restaurantes se han encarecido un 6% interanual. No es un aumento baladí, porque si miramos los datos de la Organización Internacional de la Pasta, un italiano medio consume casi 23 kilos de pasta al año. Estos elevados precios de venta al público se explican porque los productores están vendiendo ahora las existencias de pasta que se fabricaron cuando los costes de las materias primas eran mucho más elevados. Recordamos que en marzo de 2022, desde marzo de 2022, el precio del trigo alcanzó ya su nivel más alto en más de una década ante esas consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Recordamos, tal y como decías al principio, ambas naciones son claves para el sector del cereal, son los grandes proveedores de productos agrícolas y ahora los costes de las materias primas, lo hemos ido contando en negocios, han ido bajando, pero los precios de la pasta siguen al alza. De hecho, los precios internacionales del trigo ya empezaron a caer en abril, más de un 2%, y según el Banco Mundial van a seguir cayendo en torno a un 17,4% este año respecto a 2022. Pero lo que vemos es que, por un lado, hay empresas que siguen queriendo ganar más, siguen queriendo tener mayores beneficios, también hay unos costes de envasado, de logística, de la energía que siguen repercutiendo en los elevados precios de la pasta, y lo que se está planteando ahora mismo Italia es que solo van a bajar los precios si hay una restricción del consumo, con lo cual se está llamando a una huelga de 15 días para conseguir bajar esos precios de la pasta. No sería la primera vez, porque ya en 2007 los italianos fueron a la huelga ante una subida de más del 20% de los precios de la pasta, una huelga durante un día. Así que, para evitar que vuelva a producirse la misma situación en este contexto inflacionario general, el ministro de Desarrollo Económico italiano, Adolfo Urso, convocó una reunión de emergencia hace un par de semanas, una reunión a la que asistieron miembros del gobierno, productores, asociaciones de consumidores. Algunos pidieron limitar el precio de la pasta para frenar esa escalada, pero de momento fue rechazado y el ministerio lo que confía es que baje en los próximos meses. Como vemos, Eva, esto no es solamente una anécdota. La sombra de la guerra es alargada, también de esa crisis inflacionaria que, igual que sucede con la inflación subyacente, va permeando a diferentes capas de la actividad económica y va generando consecuencias en el consumo y en la sociedad. En el caso de la pasta vemos que esa reacción del gobierno no se refiere simplemente a una cuestión anecdótica, sino que al final la pasta es un elemento cultural, representa el valor de un país. Así que ojo, porque si Italia finalmente lleva a cabo esta huelga de 15 días de la pasta, no estará en juego solo esa decisión, esa pregunta que te hacía yo al inicio, sino mucho más detrás toda esa crisis inflacionaria y del sector del cereal. Sí, no es nada simpática la cuestión, ni para la economía italiana, ni para los afectados, claro, ni para los consumidores. Gracias, Raquel. Y nosotros, volviendo a nuestro análisis de la situación, Rocío, Daniel, los dejaba aquí a la espera porque, sin lugar a dudas, me parece muy clarificante este asunto. En medio de esa lucha estábamos hablando estos últimos días sobre si había llegado la inflación de los alimentos a su techo en la eurozona. En Reino Unido hemos visto que ha bajado al 17,2% en mayo, pero sin lugar a dudas los múltiples efectos, como decíais, ¿no? Desde que arrancase la pandemia, después la guerra y ese escenario bélico que se mantiene, no parece que sean fácil de disipar. En medio de esas tensiones geopolíticas, esa afección en los distintos componentes de la economía, ¿cuál sería vuestra conclusión en medio de estas respuestas, además, y esas múltiples manifestaciones por parte de las distintas afecciones, las distintas escalas de la economía en los distintos países? Rocío. Bueno, al final no hemos visto todo, ¿no? La presión del trigo para fabricar la pasta en Italia pues también puede tener consecuencias en el resto de economías europeas a nivel del precio de la carne y de otros productos que podamos ver, pero lo que sí que queda patente es que la pasta, siendo súper representativo en Italia, pues al final es como tocar la espinita, ¿no? Al final yo creo que no hemos visto todos los efectos que la inflación o que el COVID, que las tensiones geopolíticas están ocasionando. Nos centramos mucho más, como comentábamos antes, en cadenas de producción industriales, que era lo que nos afectaba más en ese momento.
pero sí que pueden haber segundas y terceras derivadas que nos estén ocasionando esa inflación subyacente que tanto persiste dentro de nuestras economías. Y hemos hablado de los sueldos en el sector de servicios, estamos hablando ahora de los alimentos. El trigo al final es un elemento base para el resto de producción de alimentos y por lo tanto aún está ahí por ver. O sea que a nivel de la economía británica pues se reduzca el IPC de los alimentos puede ser una señal, pero a nivel del resto del continente europeo deberíamos ver cómo está afectando y también a nivel del resto de importadores de ese grano de Ucrania. Entonces yo creo que desde Aegon Asset Management consideramos que debemos de ser cautos, sobre todo porque a lo mejor no estamos llegando al final de ese ciclo como esperábamos, que decíamos ya vamos a entrar en recesión y pasábamos página. No, o sea, la inflación subyacente perdura. Dani comentaba antes que a ver hasta dónde llegamos con los tipos de interés y esa inflación para ver dónde están los tipos de interés real, y debemos de ser un poco conscientes de que pueden haber muchísimas más variables que entren en juego a lo largo del tiempo y que no hay que dejarlas de lado, ¿no? Y Daniel, para terminar. Sí, aquí no sé qué plato de pasta le gustará a Christine Lagarde, pero seguro que la noticia no le agrada, ¿no? Al final, pues bueno, efectivamente hablábamos antes de que en Estados Unidos la presión de la inflación pues que no parece que esté controlada, y en Europa pues esta noticia no es nada alentadora, ¿no? Estábamos todos pensando quizás ya en que pues todos los efectos de la guerra que hizo hace un mes o dos, pues hizo un año, ¿no? Y todos ya pensábamos, pues el efecto base dentro de lo que es la inflación general va a tener sus consecuencias, las ha tenido. En este caso estamos hablando de un alimento, el alimento entra dentro del general, si medimos la subyacente se quedaría fuera, ¿no? Pero claro, al final hay que mirar la presión de los precios. La pasta es un alimento que miramos con mucha atención porque es italiana, pero no tengo duda que no sé cuántos kilos se tomarán aquí por persona en España, pero seguro que también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esto nuevamente nos dice que no tenemos muy claro cuáles van a ser los riesgos, nunca sabremos los riesgos que nos van a acompañar en el corto plazo ni en el largo plazo, ¿no? Y dentro de lo que es, pues ya si intentamos aterrizar esto a lo que son las carteras de inversión, pues siempre pensamos en lo mismo, ¿no? Que decir, oye, cuando hay noticias hay que analizarlas, normalmente se interpretan de una manera o de otra y siempre puede haber oportunidades. Pero la clave es tener el plazo de inversión claro y sobre todo estar bien informado. Pues Rocío Poquet Nieto, Sales Manager en Aegon Asset Management, Daniel Sancho, jefe de inversiones de Mapfre GP, gestión patrimonial. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio.